Vivo en una zona donde los patios de las casas se encuentran colindantes con el monte, y eso hace que las extensiones de terreno sean tan grandes al grado de registrar casos documentados de gente que se ha perdido en su propio patio para no regresar nunca más. Por mi parte, esta situación nunca la he visto como algo normal, y siempre he pensado que si esa gente no regresa, no es porque se hayan perdido, más bien es porque algo se los ha llevado. Nunca conocí a mi abuelo, y en casa siempre mi abuela era quien llevaba ese rol: campesina, cocinera, sabedora de plantas medicinales y en general una gran madre y padre a la vez. Es lo que siempre he admirado de ella. De mi abuelo, se dice que fue la primera persona en perderse en el monte, pero en mi casa a nadie le gusta hablar de ello. A pesar de que recuerden a mi abuelo como una gran persona, hablar de su partida aún duele mucho y lo comprendo. Nadie es feliz con la pérdida de algún ser querido. De poco a poco fui teniendo más apego con mi abuela. Igual y yo era la mayor de todos los nietos. Además, que también era quien mostraba más iniciativa y admiración por mi viejita. Por su parte, ella igual había desarrollado un apego mayor conmigo en comparación con mis primos, y era tan así que me había comenzado a enseñar todo su conocimiento en muchas de las artes que dominaba. Una de esas cosas era el hecho de andar en el monte y conocer bien las brechas y caminos para que en un futuro no sea parte de esas personas que se pierden. Mi viejita solía ir al monte desde muy temprano, antes del amanecer, para de esa forma regresar al crepúsculo y evitar el sol. Yo dormía con ella con tal de no lidiar para levantarme, y ya llevábamos varios días acudiendo para ver cómo estaban las cosechas y los animalitos. Esa semana habíamos acudido a diario y al fin era viernes. Como cualquier día normal, mi abuela cargó con su lámpara y su rifle, y yo, creyéndome una cazadora, siempre tenía sobre mi pecho mi resortera. Fuimos muy confiadas y contentas como siempre, pero no sabíamos que ese día todo iba a cambiar. Desde que llegamos al corral donde mi abuela guardaba los carneros, notamos que algo estaba diferente. Por lo general, los carneros se emocionaban al vernos conscientes de que era momento de llevarlos a pastar. Pero ese día no sucedió así. Era cuestión de mirar más a fondo el corral para saber cuál era el motivo de esto. En medio del corral habían 2 carneros desmembrados, y todos los demás se encontraban hechos montón y silenciosos en un rincón, sabiendo del peligro de lo que se encontraba ya con ellos. Y fue solo cuando escuchamos en medio del silencio del momento un sonido de la carne viva arrancándose y masticándose, que mi abuela apuntó con su lámpara a la otra esquina del corral. Ya había algo que hasta la fecha me dejó sin palabras. Lo que mi abuela alumbró fue un hombre con un gran orificio en la cabeza, que dejaba entrever su masa encefálica y sangre seca. El hombre, sin percatarse de nuestra presencia, nos daba la espalda y, sentado al rincón del corral, se alimentaba de la carne de un tercer carnero, quien convulsionaba ante ser devorado vivo. En ese momento, inevitablemente se me escapó un grito que no pude contener, y fue entonces cuando esa cosa rápidamente se puso de pie, y como si estuviera ciego comenzó a olfatear desesperadamente por todo el aire. Mi abuela, sin perder la cordura, me tapó la boca y me hizo una señal de que hiciera silencio, al tiempo que ella hurgaba entre su bulto, hasta dar con un extraño rosario y un bote de agua bendita. Sin dudarlo mucho, mi abuela dijo un pequeño rezo. Sin soltar el rosario se persignó, y luego caminó en silencio hacia aquella cosa y le vació el agua bendita encima. Aquel ser comenzó a emitir unos macabros alaridos, no sé si de dolor o de espanto al sentir el agua sobre él, y una densa capa de humo comenzó a salir, al igual que un fétido olor a carne podrida chamuscada. Aquella cosa, sin dudarlo, saltó el alambre del corral y se echó a correr hacia un destino desconocido. Por órdenes de mi abuela hicimos lo mismo, pero hacia mi casa. Por obvias razones yo me encontraba muerta en miedo, y no voy a negar que en ese momento lloraba. Lo sorprendente era mi abuela. A ella no se le notaba ningún indicio de miedo, solo se quedó más callada y cautelosa de lo normal.
Bastante pensativa, y por su forma de actuar en el momento en el que vimos a aquel hombre no muerto, no me quedó duda alguna de que mi abuela sabía lo que estaba ocurriendo. Poco antes de llegar a la casa, mi abuela me hizo prometer que no contaría a nadie de lo sucedido para evitar el pánico local. Yo no estaba muy convencida, pero acepté. A la hora del desayuno, todos estábamos en la mesa reunidos. Mi padre era muy comunicativo, por lo que antes de desayunar, siempre solía ir a recoger con sus amigos las nuevas noticias del pueblo, sean buenas o malas. Y ese día, y como era costumbre desde el primer bocado, comenzó a hablar, y aún recuerdo claramente hasta el día de hoy el semblante de mi abuela al escuchar lo que mi padre dijo. Por cierto, madre, no se le olvide dar el pésame a su comadre doña Fita. El día de hoy encontró el cadáver de Javier. Al parecer tenía unos 3 días de haberse suicidado. Tenía un disparo en la cabeza. Javier era el hijo de doña Fita, de quien se sabía era adicto a las drogas, y vivía solo en una habitación en condiciones precarias a las afueras del pueblo, y todo parece indicar que era a él a quien vimos devorando a nuestros carneros. Pero yo, aparte de morir de miedo, ahora tenía muchas dudas. ¿Acaso vimos a una persona viva o a una persona muerta? Mi abuela sintió a lo que mi padre dijo, y solo se limitó a decir: «Pobrecita mi comadre, iré a verla en cuanto termine unos pendientes que tengo», y rápidamente se levantó, dejando su comida a medias y yendo directo hacia el patio. Todos los demás nos miramos en silencio, y al cabo de unos segundos seguimos comiendo. Ese día, mi abuela estuvo por muchas horas en el patio. No se me hizo raro porque había días que ella solo se dedicaba a trabajar. No obstante, al momento de salir, miré que mi abuela había construido un cerco con alambre de púas, delimitando así el terreno. Pero al ver los detalles de aquel cerco, sentí como mis poros reaccionaron al escalofrío que en ese momento sentía por todo el cuerpo. En cada determinada distancia del alambre, mi abuela había colocado cruces de madera y también tenía amarrado trapos, los cuales se encontraban húmedos con lo que al parecer era agua bendita. Obviamente yo intuía el porqué de esas cruces. Mi abuela estaba tratando de repeler algo que evidentemente no era de este mundo. Después de terminar con su labor, mi abuela salió rápidamente. Yo le pregunté hacia dónde iba y si podía ir con ella, pero en ambas preguntas solo recibí evasivas. Lo único que alcanzó a decirme era que cuando regresara iba a hablar conmigo de algo muy importante. Esas 2 horas aproximadas que mi abuela se demoró fueron las horas más largas de espera por las que he pasado durante toda mi vida. Poco antes del anochecer mi abuela llegó a casa. Su semblante era cabizbajo, y aquella expresión en su rostro no era nada alentador. De forma apresurada convocó a toda la familia en el comedor de la casa y cerró todas las puertas bajo llave, además de asegurarlas con maderas. Ya una vez que todos nos encontrábamos en el comedor, mi abuela nos contó todo. Pongan mucha atención. Esto no es un juego y es algo real. Necesito que por las noches no salgan. No respondan a ningún llamado. Ignoren si alguien toca la puerta. Y sobre todo, si escuchan algún sonido, gritos o lo que sea que esté al pie de su ventana, solo permanezcan dentro de la casa. Todos asentimos. Mi padre preguntó qué era lo que estaba pasando, y mi abuela retomó de nuevo la palabra. La gente mayor conocemos esta historia, pero siempre pensamos que solo era una leyenda. Todo comenzó en la época de la Revolución. Un grupo de gente salió huyendo de la guerra, y fue por eso por lo que eligieron este alejado sitio para vivir. Su lejanía se veía opacada con su gran cantidad de recursos naturales, y es por eso que fue el lugar ideal para asentar el poblado. Los primeros años del nuevo poblado fueron maravillosos y prósperos, pero se cuenta desde los primeros pobladores que en una ocasión, estando a punto de anochecer, unos gritos pusieron en alerta al pueblo entero, por lo que todos se dirigieron hacia donde provenían esos horribles gritos, y al llegar,
Nadie podía dar crédito a lo que miraron. Se trataba de don Isauro, quien se encontraba en el suelo, en medio de un charco de sangre que le brotaba del hombro. El señor gritaba asustado y decía que un jabalí que recién había cazado lo había mordido. Nadie entendía lo que el señor quería decir, y pensaban que no lo había matado a lo mejor. Pero no era así. El jabalí, aún atado de sus pezuñas, yacía a un lado del señor con la sangre de éste aún en su hocico. Los gritos del jabalí eran horribles, eran más bien como si se tratara de un demonio. Pero lo macabro de todo fue cuando, al ver más cerca al jabalí, nos percatamos de un gran hoyo en su estómago, producto de un impacto de escopeta. No había manera alguna de que aquel jabalí siguiera vivo. Los cazadores, que de igual manera acudieron a ver qué ocurría, en medio de la angustia le realizaron varios disparos al jabalí, pero éste no moría, y por más despedazado que se encontraba su cuerpo, no dejaba de gritar y tratar de escapar de los amarres. En ese momento a alguien se le ocurrió quemarlo, y fue así como le prendieron fuego. Afortunadamente, de esa manera el jabalí al fin murió. Toda la gente se encontraba atónita en lo ocurrido, y solo esperaban que don Isauro contara qué había ocurrido. Afortunadamente para el señor, la mordida no pasó de ser una herida que fue controlada, y ya después contó lo que había pasado. «Ese sitio está maldito», dijo el señor con una gran desesperación en su rostro. Nadie entendía lo que él quería decir. Ya había logrado cazar al jabalí, por lo que lo amarré y lo puse sobre mi cuello. Estuve caminando rápido para que no me agarrara la noche, y fue cuando, al pasar por las montañas, que me pareció escuchar a mucha gente rezando. Miré por todos lados, pero no vi a nadie, por lo que retomé mi camino. Apenas avancé 1 metro, y de nuevo escuché esos rezos como si fueran lamentos, y fue cuando vi unas luces entre los árboles y la maleza. Me dirigí hacia allá pensando que quizás alguien necesitaba ayuda, pero lo que vi me dejó sorprendido. Detrás de aquella arboleda había una capilla, una extraña capilla bastante vieja, construida de un estilo desconocido y extraño. Tuve miedo, pero aún así entré a ver de qué se trataba. Sinceramente hubiera deseado nunca haber entrado en aquel lugar. El lugar estaba completamente a oscuras, por lo que saqué una lámpara de mi bulto y lo encendí. Al momento de hacer eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Aquella capilla estaba completamente llena de figuras, pero no eran los mismos santos que se miran en las iglesias. Estas eran horribles figuras de seres con cuernos, algunos sin rostros, otros descarnados, algunos mostrando los colmillos y otros con un rostro sonriente como si se burlaran de mi miedo. Viendo esto, no quise estar un momento más allá, y rápidamente me di la vuelta para salir a toda prisa, cuando de repente las veladoras se encendieron por todos lados y vi cómo aquellos santos demoníacos comenzaron a moverse y me miraban mientras se reían de forma macabra. En ese momento cerré los ojos y corrí con todas mis fuerzas hasta que estuve lo suficientemente lejos de aquel sitio. Ya una vez que me había tranquilizado, me la pasé pensando que pudo haber sido una alucinación producto de mi sed. Pero cuando ya me encontraba más tranquilo y llegando a mi casa, fue que ese maldito jabalí volvió a la vida y me atacó. Después de escuchar a don Isauro, la gente quedó expectante y dudosa. Por una parte, la historia era increíble, pero tenían la prueba ante sus ojos con el jabalí, y como era de esperarse, acordaron ir a visitar el sitio. Maldigo ese día, cuando mis antepasados decidieron ir. Ese fue el peor error de sus vidas y de las vidas también de toda su descendencia. Al día siguiente, a primera hora, un grupo de pobladores fueron hacia aquella iglesia escondida entre los árboles. Efectivamente, vieron que don Isauro tenía razón. El señor decía que no era buena idea entrar, y mejor la dejaran así y se olvidaran de ella. Pero nadie siguió su consejo y entraron todos en aquel lugar sagrado. Una vez dentro del sitio, este estaba bastante oscuro y no les permitía ver nada. Al igual, el lugar se encontraba extremadamente caluroso, en contraste del clima a las afueras, que era algo frío.
Lo extraño del caso es que se dice que aun cuando intentaban prender los quinqués, los fósforos simplemente no prendían, por lo que no pudieron observar nada de lo que don Isauro les había dicho. Pero las cosas no se quedaron así. Estando allá, a los pobladores se les ocurrió algo muy perturbador que dejó a todos severamente aterrorizados. Una persona del pueblo en camino hacia aquella iglesia había cazado un conejo de un sendo disparo en la cabeza y mantuvo a aquel animal dentro de una bolsa de cuero que le colgaban los hombros. Estando allá en el sitio, y en medio de un silencio sepulcral, de forma repentina, unos sacudones violentos dentro de la bolsa pusieron a todos en alerta y bastante confundidos. En ese momento, nuevamente intentaron prender los quinqués, y en esa ocasión tuvieron éxito. Cuando alumbraron hacia aquel hombre, muy asustado se había deshecho de la bolsa, y ésta ya se encontraba tirada en el piso con lo que sea que estaba dentro revoloteando para salir. Alguien como pudo se acercó y abrió la bolsa. De ella salió el conejo, con los ojos rojos demoníacos inyectados en sangre y con unos colmillos impropios de aquel indefenso animal. La sangre aún le goteaba de la cabeza, pero el conejo se encontraba vivo. Al ver esto, toda la gente sin dudarlo se echó a correr, y al mismo tiempo en la iglesia comenzaron a escucharse risas y sonidos de las cosas moviéndose. El calor de adentro se hizo cada vez peor, y arrullos macabros, lamentos y voces guturales comenzaron a escucharse por todos lados. La gente no paró de correr hasta que cada uno estuvo dentro de sus casas, asegurándolas con madera y agua bendita en todas las entradas que representaban un peligro. Tanto en la tarde, así como en toda la noche, nadie salió de casa ni para ir al baño, y fue hasta el amanecer que la gente aún asustada comenzó a salir, siendo ese el tema más comentado durante varios días. La gente del pueblo, un día al acudir a misa, acordó que nadie debería ir a aquel sitio maldito, y estando todos presentes, se comprometieron que así sería. Sin embargo, no fue así. Al paso aproximadamente de 2 semanas, siendo de madrugada, los perros no dejaban de ladrar y los animales de corral de todo el pueblo se encontraban bastante intranquilos, de tal manera que nadie en el pueblo podía dormir. Tanto mi familia, así como todos los vecinos salieron de sus casas, fuertemente armados para ver lo que ocurría. En medio de la oscuridad de la calle, solo se alcanzaba a ver a una mujer con una bata blanca manchada con sangre a la altura de la ingle. En primera instancia no tuvimos miedo porque supimos que se trataba de alguien en el pueblo. Conforme la mujer se acercaba, pudimos observar que llevaba algo sujetado en la mano, algo redondo, algo muy parecido a... En ese momento los perros ladraban a la mujer de forma desesperada y se acercaron a ella para morderla, y fue justamente en ese preciso instante que ocurrió lo impensable y que detonó un miedo como jamás se había sentido en aquel sitio. Aquella mujer emitió un gruñido diabólico y se abalanzó sobre uno de los perros y comenzó a quitarle pedazos de carne, al tiempo que se lo comía mientras que el perro lloraba desesperadamente e intentaba huir. Al ver esa escena, muchas personas entraron hacia sus casas muertas de miedo, pero muchos más fueron hacia donde se encontraba la mujer para detenerla. Cuando llegaron hacia donde ella estaba, el perro se encontraba agonizando y la mujer, con un rostro demoníaco, como si algo la estuviera poseyendo, masticaba y tragaba sin parar la carne del perro. Presas del pánico, los hombres del sitio intentaron detenerla, pero ésta, con una fuerza sobrenatural, logró tumbar a todos y arrancó a correr a gran velocidad, perdiéndose en el monte, donde nunca más se le volvió a ver. La gente que presenció aquella macabra escena se encontraba en shock, y es que mucha gente no se dio cuenta, pero aquella mujer estaba embarazada, y lo que llevaba en las manos era una cabeza humana. Doña María, quien era una de las personas que lo vio todo, dijo a los vecinos con lágrimas en los ojos que aquella mujer era Hermina, y la cabeza que tenía en manos pertenecía a Jacinto, pero se encontraba bastante confundida. Ella era partera,
y en esa tarde Herminda había muerto debido a las dificultades del parto. Jacinto, sumido en la tristeza, llorando inconsoladamente, dijo que ya tenía un plan preparado por si algo así ocurría. Doña María dice haberle preguntado a aquel hombre acerca de lo que pensaba hacer, y él solo se limitó a decir: yo vi claramente cómo en la iglesia revivió aquel conejo que ya se encontraba bien muerto. Para ese momento mucha gente comenzó a asegurar haber visto a Jacinto andar en su caballo camino al monte, llevando a Herminda con él como si ésta tan solo se encontrara durmiendo. A pesar de que se les hizo raro, nadie sospechó que aquella joven de apenas 20 años pudiera estar muerta. No fue difícil sacar conclusiones de lo que había pasado. Jacinto había llevado a Herminda hacia la iglesia maldita, sin importarle que le hubiera costado la vida como lo fue a la posteridad. La gente del poblado veía horrorizada todo lo que estaba ocurriendo. Las mujeres lloraban, los hombres cabizbajos y con el miedo evidenciado en sus rostros armaban con escopetas, machetes, palos y todo aquello que les pueda ayudar para defenderse, aunque muy al fondo sabían que se enfrentaban con algo de otro mundo y sentían incertidumbre por no saber cómo combatirlo. Entre temor y desconcierto se pidió a los pobladores evitar ir a la iglesia de los demonios como la habían nombrado, pero las personas quienes no aceptaban la pérdida de sus seres queridos aminoraban estas peticiones y cada vez comenzó a darse con más frecuencias apariciones como la de Herminda. Una de las apariciones más recordadas fue la de Ángel López. Ángel era un adolescente que había fallecido ahogado al bañarse en un arroyo cercano. En el poblado se le había dado santa sepultura, pero su padre, deshecho de tristeza por su pérdida, profanó su tumba y lo había llevado hacia la iglesia del mal. Al pasar los días no se supo más de su padre. El poblado, al saber que la tumba había sido profanada, sospechaba que algo muy malo estaba por ocurrir, pero pasaron las semanas y nada de lo esperado ocurrió. Por consiguiente, la gente del poblado bajó la guardia. Era mediodía y Fernanda, la hermana menor del difunto Ángel, había dejado a su recién nacida de apenas 2 meses de edad durmiendo en la cuna. Ella había ido a la cocina a revisar su comida que se encontraba en la estufa. Aproximadamente, a los 5 minutos escuchó a su perro ladrar, pero repentinamente este cayó. Ella no le dio importancia. Era común que su perro ladrara a todo aquel que cruzara por las puertas de su casa. Ante el silencio de los ladridos, Fernanda siguió cocinando, pero un grito desgarrador del bebé puso en alerta a la mujer. Este grito no podía pasarse por desapercibido, y ella corrió hacia la habitación donde había dejado a su hija. Lo que ella miró al llegar fue tan impactante que a los 2 meses de ocurrido, no pudo más con el sufrimiento y terminó por quitarse la vida. Ella vio a Ángel en un estado de putrefacción, caminando a duras penas con el rostro descarnado, el mal olor impregnado en todo el cuarto y con las moscas volando a su alrededor. Lo más impactante de todo era que aquel muerto viviente tenía entre las manos a la pequeña recién nacida. Esta ya se encontraba sin vida, con sangrientas y violentas mordidas por todo el cuerpo, tan profundas que dejaban entrever los órganos en su pequeño abdomen y la masa encefálica saliendo de la cabeza. Aquel no muerto masticaba desesperadamente los jirones de piel y carne de la niña, y de su boca salían borbotones de sangre. La mujer comenzó a gritar y salió a la calle en medio de un colapso nervioso en búsqueda de ayuda. La gente del pueblo, al enterarse, fue hacia donde había ocurrido aquel macabro acto, y los cazadores descargaron plomo en contra de aquella cosa, pero este jadeaba de forma maléfica y los impactos de bala no parecían afectarle. Aquel hombre, al terminar de devorar al bebé, se fue hacia su habitación y se quedó encerrado ahí sin que nadie pudiera sacarlo. La gente de fe del poblado dio aviso al sacerdote, y este fue hacia la casa donde se encontraba aquel ser. En la puerta de la habitación comenzó a rezar y a emitir cánticos en un idioma antiguo, al parecer el latín. Entre el ritual rociaba con agua bendita en la puerta, y las miles de moscas que para ese entonces se encontraban postradas sobre ella
caían muertas por montones de forma insólita. Posterior a ello, el padre comentó que la única forma de vencer aquel mal era mediante la incineración, y fue así como las personas del poblado incendiaron la casa de aquella familia. Aquel monstruo gritaba, sus horribles quejidos guturales demostraban que el fuego estaba haciendo efecto, y al fin el no muerto cayó, abatido por las brasas de la candela. Ese fue el primer caso de un no muerto apareciendo durante el día, y a partir de ese entonces de forma seguida se comenzaron a avistar no muertos, andando por los montes, alimentándose de venados, conejos o inclusive animales domésticos. La gente comenzó a construir cercos con alambres de púas alrededor de sus casas, y después colocarles estratégicamente trapos húmedos con agua bendita. Esto ayudó a repeler a los no muertos, pero en ocasiones se acercaban y lograban romper los cercos. Cuando esto ocurría, la gente salía con sus botes de gasolina y quemaban a aquellos malditos seres del infierno, acabando así con sus vidas, aunque muchas familias dudaban de hacer esto. Por lo general, los que regresaban eran igual familiares propios. Para ese entonces ya nadie del poblado quería acercarse a la iglesia maldita. Inclusive ya no dejaban que nadie se fuera por esos rumbos, y fue tanto el miedo que se tenía que el propio poblado designó escoltas para que vigilaran el camino hacia aquel lugar maldito, y para que la gente se tomara en serio la prohibición de ir hacia ese lugar. Los vigías tenían la orden de abatir a tiros a cualquiera que tomara ese camino. Y sí, hubieron varios muertos por no seguir con las órdenes, y fue allá cuando poco a poco los avistamientos de no muertos cesaron. Mucha gente comenzó a preguntarse de dónde había surgido la iglesia maldita. De allá fue cuando el padre Dionisio retomó importancia en el poblado. Él comentó que había encontrado documentación importante. Al parecer el pueblo había sido habitado antes que ellos, y en la misa del día daría las noticias más relevantes con respecto a ello. En punto de las 9 de la noche se escuchó repicar las campanas que anunciaban la misa, y no hubo ni una sola alma que ese día no haya acudido al recinto de Dios. Como era de esperarse, la iglesia lucía abarrotada, y el viejo sacerdote, el cual a duras penas podía estar de pie, comenzó a hablar. Hermanos, hijos del Creador y fieles creyentes de nuestro Padre Supremo, el día de hoy les traigo información delicada acerca de los sucesos ocurridos en los últimos días en el pueblo. Les pido que tomen la información con discreción, pero les aseguro que después de esto se marcará un antes y un después en este poblado. No mencionaré la procedencia, pero me encontré un cofre con escritos de años anteriores de nuestra llegada. Como les había comentado antes, al parecer hubo gente que con anterioridad había habitado este lugar. Dentro del cofre había información de todo tipo, pero en particular encontré unos pequeños escritos realizados por el clérigo que había acompañado a aquel grupo de exiliados, que como nosotros, huían de las guerrillas en búsqueda de un sitio donde se pueda vivir en paz. Cuando llegaron a este lugar enseguida supieron que este era el sitio ideal para formar una vida en cuanto a familia y armonía. Tranquilidad y recursos naturales suficientes fueron dos de las cosas más sobresalientes que la gente encontró en este sitio. Pero después de un par de meses de instalarse, descubrieron algo con lo que no contaban. Este sitio ya era habitado por un grupo de monjes, quienes habían instalado en el monte y vivían de forma ermitaña en esos lugares. Dentro de su avaricia, los nuevos pobladores miraron a estos con recelo y no se encontraban dispuestos a compartir las riquezas del sitio con otras personas. Por su parte, los monjes no se metían con nadie, y se dice en el documento que aquellos monjes al parecer solo tenían una razón para vivir: rezar alrededor de la iglesia maldita, la cual existía desde mucho antes de la fundación de cualquier asentamiento humano. Un día el alcalde del nuevo poblado, que a su vez era la autoridad máxima, platicó esta situación con los pobladores. En todo momento vieron a estos monjes como un peligro, a pesar de que aquellos no se metían con nadie, y fue de allá que acordaron un macabro plan. A los pocos días en el poblado se celebró una gran fiesta, y no era para menos. Tuvieron como distinguidos invitados
aquellos monjes a quienes habían logrado convencer mediante el engaño de poder comerciar víveres y alimentos. A la hora del banquete se instalaron largas mesas en el centro del pueblo, y los anfitriones agasajaron a los monjes, quienes comían con cautela, a pesar de la gran cantidad de alimentos que tenían sobre la mesa. Después de comer, y cuando se disponían a retirarse, el alcalde del poblado dio la orden para que los propios habitantes, quienes se encontraban acordonando los alrededores de las mesas, procedieran a asesinar de forma cruel a aquellos hombres de Dios. Decapitaciones, monjes desollados, apuñalados, golpeados y lapidados fue el resultado de aquella masacre en la que hubo un gran festín de sangre. Solo el líder de los monjes había permanecido vivo, porque imploró que lo dejaran hablar antes de asesinarlo, y esto fue lo que dijo: «Han asesinado a mis hermanos, quienes desde tiempo inmemorables hemos cuidado la puerta del infierno. Este sitio es un portal que va directamente al infierno, y por ello construimos una iglesia sobre él. Los demonios quedaron atrapados dentro, pero debemos tener hombres rezando día y noche para evitar que estos demonios logren escapar». Al escuchar esto, los pobladores estallaron en risas y se burlaron del monje. El alcalde mandó a callar a todo el público hasta que en el sitio se hizo un silencio sepulcral, y fue cuando el alcalde dijo: «Si es así, buen hombre, te pido una disculpa por esta masacre. Vete de este sitio y no vuelvas nunca más. Nosotros velaremos día y noche aquel portal demoníaco. Tu valiosa labor ha llegado el día de hoy a su fin, y te libero de esa pesada losa que vienes cargando con los tuyos desde tiempos inmemorables para el bien de la humanidad». Sin poder contener el llanto por sus hermanos asesinados, aquel monje agradeció al alcalde por dejarlo libre y se hincó ante él al tiempo que le besaba la mano. El alcalde le arrebató la mano con un gesto noble y le pidió que por favor que se vaya antes de que la gente lo agrediera. El pobre monje, sin dejar de llorar y como pudo, se echó a correr a duras penas. Pero en un acto de crueldad, el alcalde ordenó que soltaran a los perros hambrientos que usaban para castigar a los delincuentes, de tal manera que los canes recibieron órdenes de atacar al monje y sin dudarlo corrieron hacia él y lo atacaron. Los gritos de clemencia fueron en vano. La gente del pueblo sonreía y disfrutaba del festín de los perros, quienes devoraban vivo a aquel pobre hombre. La gente de forma inhumana reía, aplaudía y festejaba aquella masacre. Su naturaleza asesina y cobarde solo les permitía comprender que ahora al fin ellos eran los dueños únicos de aquellas tierras. Posteriormente los pobladores fueron hacia la iglesia maldita. Se encontraban 6 monjes rezando a sus alrededores. Estos no tuvieron una mejor suerte que los monjes que acudieron al pueblo, y fueron horriblemente asesinados por los pobladores. Después de ello, como por acto de burla, tiraron todos los restos de cadáveres adentro de la iglesia y partieron hacia el pueblo a seguir festejando lo que ellos pensaban que era un triunfo. Aquella noche la mayoría en el pueblo habían quedado ebrios. Eran aproximadamente las 12 de la noche y los festejos aún no habían cesado, pero repentinamente los perros comenzaron a llorar de forma desconsolada. Los animales de corral se comenzaron a inquietar. Los caballos relinchaban y las aves huían de los árboles donde descansaban. Algunas personas sí habían creído en lo que el monje había dicho y se resguardaban dentro de sus casas, y estos eran los que se habían percatado de que algo extraño estaba ocurriendo. Por el contrario, la gente que festejaba no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. De un momento a otro, el alcalde del pueblo miró hacia la oscuridad del monte que colindaba con aquel pequeño pueblo de recién creación, y miró unas escalofriantes sombras caminar de forma lenta y trabajosa saliendo de la oscuridad. Por un rato quedó inmóvil, atónito por lo que miraba, y lo primero que pensó fue que alguna guerrilla de la revolución había logrado dar con su paradero. En vez de huir, quiso seguir mirando, y poco a poco vio como una bandada de muertos vivientes se acercaban desfigurados y aún ensangrentados, sin algunas partes de su cuerpo y con órganos por fuera. El alcalde no daba crédito a lo que miraba. Aquellos no muertos eran los mismos monjes que hace unas cuantas horas habían descuartizado y habían sepultado en aquella iglesia maldita. El hombre comenzó a gritar y a poner a todos en alerta.
Pero era demasiado tarde. Aquellas criaturas ya se encontraban entre la gente y devoraban vivos a todo, aun se tratara de hombres, mujeres, niños o ancianos. Aquella noche el pueblo se tiñó de rojo, y la sangre derramada unas horas antes no era nada en comparación con la sangre de los pobladores que en ese momento eran alimento de aquellos hijos del diablo. Al terminar aquel festín, los no muertos se fueron de la misma forma por la que llegaron. Los pobladores que lograron esconderse decidieron abandonar el pueblo. No estaban dispuestos a seguir viviendo en ese lugar maldito. La iglesia entonces quedó inadvertida, libre y con los demonios que en ella habitan a disposición de la noche. Al pasar del tiempo, la arboleda creciente del monte la cubrió, y por mucho tiempo quedó en el olvido, hasta que Isauro la encontró de nueva cuenta, o quizás fue la iglesia quien nos encontró a nosotros. En ese momento nadie puso en tela de juicio lo que el sacerdote había contado, y mucha gente abandonó el poblado. Algunas otras familias como la mía preferimos quedarnos acá, y no es que no tengamos miedo, pero para esas épocas de guerra, aun con todo lo ocurrido, este seguía siendo uno de los lugares más seguros. Al terminar de contar la historia por mi abuela, toda la familia se quedó sin palabra alguna. Ahora teníamos miedo, y ya no podíamos ver nada de la misma manera. Pero alguien había despertado el mal de nuevo en la iglesia del mal, y como había pasado en situaciones anteriores, mi abuela estaba segura de que poco a poco, de nueva cuenta, aparecerían criaturas no muertas en búsqueda de carne viva para alimentarse. Mi abuela, que ya no se encontraba en edad y ganas para enfrentarse a ese tipo de situaciones malignas, nos sugirió que nos mudáramos. Ahora las cosas estaban más tranquilas y ya podríamos vivir en cualquier otro sitio. Mi abuela tenía ahorrado mucho oro y tenía dinero suficiente para poner un rancho y vivir cómodamente. Realmente en la familia no fue una decisión que se haya pensado mucho, y sin titubeos decidimos huir de ese lugar. Era la mejor decisión, y fue así como abandonamos aquel bello pero maldito poblado. Al día de hoy vivimos en otro estado. Estamos cómodos y vivimos bien. La abuela ha fallecido y la despedimos con honores, pero en la casa no se tocan estos temas. Nadie quiere recordar aquella macabra historia de la iglesia maldita y sus muertos vivientes. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.